Muchas gracias por la invitación. Me llamo Luis Sela, soy de Brasil y voy a hablar en portuñol esta noche. Espero que me comprendan. Nosotros vamos a hablar sobre la medicina del estilo de vida y la enfermedad cardiovascular, que continúa siendo el número 1 de muerte en el mundo. Es un tema muy extenso, podríamos hablar por una semana, pero trataré de señalar algunos aspectos importantes de la medicina del estilo de vida en la prevención y también en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología en Latinoamérica. Luego pasamos a una actualización sobre factores de riesgo. Compartiré también algunos estudios epidemiológicos y también algunas intervenciones para la prevención y la reversión de esta enfermedad. En Latinoamérica, un estudio hecho por la OPAS con datos de mortalidad de 21 países de la región de las Américas desde 2000 hasta 2009. Actualmente las enfermedades cardiovasculares comprenden 33.7% de todas las muertes en las Américas. Es muy bueno que las tasas de mortalidad ajustadas por edad están disminuyendo. Disminuyeron 19% para hombres y mujeres. Ustedes pueden ver que Argentina, Chile y Brasil tiene tasas que están disminuyendo. En comparación con los datos de la OMS, fueron menos favorables que la mayoría de los países de Europa Occidental y también Australia, pero más favorables que la mayoría de los países de África y también Europa del Este. En Perú, las tasas también están disminuyendo, pero están más ahora en un patrón más plano. En Paraguay, por supuesto, las tasas están aumentando. Me gustaría hablar también un poquito sobre factores de riesgo. Creo que el mayor gaño que tuvimos en el control de las enfermedades cardiovasculares en las últimas décadas fueron con un mejor control de los factores de riesgo, especialmente del control de la hipertensión y de la dislipidemia y también de diabetes, con la comprensión mayor de los factores de riesgo após los estudios de Framingham. Generalmente, cuando hablamos en factores de riesgo, hablamos de factores no modificables y también factores modificables. Los datos de Framingham mostraron que factores como la diabetes, la dislipidemia, la presión arterial elevada, el tabaquismo aumentan de forma independiente y significativa el riesgo de cardiopatía coronaria. Recientemente, el concepto de factores de riesgo se han ampliado para incluir la inactividad física, como Dr. Johnny habló. Estar sentado hoy es tan malo cuanto el hábito de fumar. Los americanos están diciendo que sitting is the next smoking. Estar sentado es el próximo tabaquismo. Existen datos también mostrando que los factores de riesgo agrupanse. Por ejemplo, una persona que tiene una mala dieta, es posible también que no practique actividad física. Entonces, los factores se agrupan y actúan de una manera sinérgica. Por ejemplo, en presencia de dos factores de riesgo, un individuo cuadruplica su probabilidad de desarrollar las enfermedades cardiovasculares en comparación con individuos que no tienen estos factores de riesgo. Y las personas con 3 factores de riesgo, por ejemplo,
un tabaquista que está obeso y también con niveles elevados de colesterol, multiplica su riesgo de 8 a 20 veces. Entonces los factores son sinérgicos y se multiplican. Yo creo que en las enfermedades cardiovasculares existe una gran ventana de oportunidad para nosotros, médicos y profesionales de las áreas de la salud, para recomendar un estilo de vida más saludable. Creo que en las enfermedades cardiovasculares la medicina del estilo de vida tiene un campo muy promisor. Me gustaría hablar también un poco sobre estos factores. Por ejemplo, sabemos hoy que la hipertensión, a cada incremento de 10 miligramos de mercurio de presión arterial diastólica o 20 miligramos de presión arterial sistólica por encima de 115 por 75, el riesgo de enfermedades cardiovasculares se dobla. En relación al tabaquismo, para una persona que fuma, el riesgo de infarto es 2 veces mayor, el riesgo de accidente vascular cerebral 3 veces mayor, la prevalencia de angina, de dolor en el pecho, 20 veces mayor, y también hay un incremento en riesgo de doença arterial periférica. Los diabetes aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedad del corazón en 2 a 4 veces. Todos estos son factores completamente relacionados con el estilo de vida. Sabemos también que la inactividad física es un factor importante. Las personas que tienen actividad física regular tienen un riesgo disminuido de hipertensión, colesterol, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico y también de aumento de peso. Y la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y mortalidad por todas las causas. Estos efectos no son solamente por un peso más bajo, porque nosotros sabemos hoy que el músculo esquelético no es solamente un órgano de locomoción, pero es un órgano endocrino. En realidad el músculo es una glándula que produce hormonas, citocinas, miocinas, que actúan en todo el cuerpo. Pero es una glándula un poquito diferente. Cuando nosotros comemos, desayunamos, por ejemplo, no tenemos que recomendar o de solicitar el páncreas que produzca la insulina. También no tenemos que solicitar a la glándula tiroide que produzca hormonas tiroidianos. Pero el músculo es una glándula voluntaria. Funciona por elección. Cuando nosotros reclutamos las fibras musculares en la práctica de actividad física. En este contexto, los músculos cuando se contraen producen una gran cantidad de miocinas, como estas interleucinas, que van a afectar la homeostasis de la glucosa, también promover un incremento de la masa muscular. El músculo esquelético también produce, por ejemplo, la musculina, una proteína que va a aumentar la biogénesis mitocondrial, consecuentemente un incremento en la producción, generación de energía. También el músculo esquelético produce la iricina, que es una información que es enviada del músculo para el tejido adiposo y que aumenta el gasto energético. Todos esos mecanismos son activados por la práctica de actividad física cuando nosotros elegimos usar esta glándula poderosa que es la mayor del cuerpo humano. El músculo es muchas veces esquecido, desconocido en la práctica médica. Me gustaría también hablar un poquito de la obesidad. Nosotros sabemos hoy que la obesidad incrementa el riesgo cardiovascular
por un efecto directo, promueve un estado hiperdinámico, también una inflamación sistémica, una dislipidemia aterogénica y también un aumento de la producción de factores trombóticos como el fibrinógeno. Pero también sabemos que el tejido adiposo, cuando está demasiado lleno de grasa por la sobrealimentación, entra en un estado de hipersecreción de leptina y también de catecolaminas. Los adipócitos aumentan en tamaño y el número hasta un punto en que no pueden más almacenar la grasa. Entonces entran en un estado de estrés celular cuando alcanzan el límite de expansión del tejido celular. Este estrés está acompañado con la liberación de citocinas inflamatorias que van a generar un estado de inflamación de bajo grado sistémica, que es uno de los mecanismos en común de la mayoría de las doenças crónicas, como el cáncer y también el diabetes y las enfermedades cardiovasculares. No es una inflamación aguda, una inflamación importante localizada, pero una inflamación de bajo grado sistémica, que junto con el estrés oxidativo y otros factores van a generar las doenças crónicas. Me gustaría también hablar un poquito sobre los factores que tradicionalmente consideramos como no modificables. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, pero me gustaría hablar un poquito sobre la genética. Johnny estaba hablando que la genética no es un destino para el cáncer, y lo mismo es verdad para las enfermedades cardiovasculares. Este es un estudio muy interesante publicado en New England Journal of Medicine en 2016. El estudio Atherosclerosis Risk in Communities, el riesgo de aterosclerosis en las comunidades, es una cohorte prospectiva que inscribió participantes blancos y negros entre las edades de 45 a 64 años a partir de 1987. Los autores establecieron una puntuación de riesgo poligénico. Obtuvieron un puntaje de riesgo poligénico a partir de un análisis de hasta 50 polimorfismos de un solo nucleótido que tenían asociación con la enfermedad arterial coronariana en estudios previos. Con este score de riesgo, analizaron los pacientes con un riesgo elevado, un riesgo genético elevado para las doenças cardiovasculares, y compararon qué sucedía con estos pacientes que tenían diferentes niveles de estilo de vida. Y es muy interesante que cuando los autores consideraban los hábitos de no fumar, no tener obesidad, hacer actividad física regular y tener una dieta saludable, observaron que mismo en los pacientes con un riesgo genético elevado, los pacientes con un riesgo genético elevado que tenían un estilo de vida desfavorable, tenían un riesgo muy elevado de cáncer. Pero los pacientes con un riesgo genético alto, con un estilo de vida favorable, tenían como la mitad del riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, la genética no es, perdón, estoy hablando de cáncer, pero es enfermedad cardiovascular. La genética no es un destino, pero una predisposición que será o no activada mediante el diálogo entre el ambiente y nuestros genes. Me gustaría hablar un poquito también de factores emocionales. La medicina de estilo de vida no es solamente nutrición, ejercicio, pero también el manejo del estrés,
también la promoción de relaciones interpersonales saludables. Desde los años 80 se ha estudiado la relación entre un tipo A de personalidad, las personas con mucha energía, muy ambiciosas, muy competitivas, potencialmente enojadas y hostiles. Y se estableció que había una relación entre la ira y las enfermedades cardiovasculares. Más recientemente, hay un nuevo tipo de personalidad llamada personalidad tipo D. Son aquellas personas con afectividad negativa, con una inhibición social, que no comparten sus emociones, guardan emociones negativas, son pesimistas. Estas personas tienen un riesgo elevado también de desarrollar las enfermedades cardiovasculares. O que también es verdad cuando hablamos del estrés. Por ejemplo, estudios sobre el estrés con un factor de riesgo y pronóstico de la enfermedad cardiovascular mostraron que en individuos con enfermedad cardiovascular preexistente, las asociaciones de estrés con eventos recurrentes y muerte son moderadas o fuertes. Pasa que la respuesta al estrés emocional implica cambios en la función, en la fisiología del cuerpo humano. El estrés afecta directamente el sistema nervioso autónomo, también el sistema neuroendocrino, promoviendo la producción y liberación de catecolaminas y cortisol. También un estado hiperdinámico con aumento de la frecuencia cardíaca y la hipertensión arterial. Producción de factores de activación plaquetarios y también una inflamación de bajo grado. Todos estos mecanismos pueden ser inducidos por la respuesta del estrés. Estos mecanismos van a producir instabilidad cardíaca, isquemia miocárdica, disrupción de las placas ateroscleróticas y eventos cardiovasculares. Y también se ha demostrado que una respuesta no de estrés, pero una respuesta de relajación puede contrabalanzar estos efectos. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un masaje o un ejercicio de respiración profunda, o cuando pasamos tiempo en oración o meditación, todos esos factores disminuyen la respuesta autonómica simpática y aumentan la respuesta autonómica parasimpática y hay una reducción en riesgo cardiovascular. Me gustaría ahora hablar un poco de los estudios epidemiológicos, el impacto de la medicina del estilo de vida en esas doenças. Un estudio muy importante es el estudio de salud de las enfermeras, que se estableció en 1976, cuando 121.000 enfermeras registradas en los Estados Unidos, de 30 a 55 años, proporcionaron información detallada mediante un cuestionario y fueron acompañadas seguidas por 14 años. Los pesquisadores observaron una incidencia de eventos coronarios que fue 83% menor en el resto, comparado al resto de la población, cuando estas mujeres tenían 5 hábitos saludables. Por ejemplo, una buena alimentación, no fumar, consumo moderado de alcohol, disminuir el IMC, el índice de masa corpórea, y también actividades físicas de moderadas a intensas, pelo menos 30 minutos por día, 5 veces a la semana. 83% de reducción, pero lo problema es que apenas 3% de las 121.000 mujeres hacían estos 5 hábitos de salud. Entonces, hay una tremenda diferencia entre el estado de la ciencia y la práctica
médica y también la práctica de hábitos de salud de la población. Y nosotros como médicos debemos ser educadores que pueden ayudar a la población a conocer estos impactos y también efectuar estos cambios. Me gustaría también hablar sobre estudios en la Inglaterra, en la corte de EPIC Oxford. 57,000 hombres y mujeres de 20 años o más fueron reclutados y acompañados por 11 años. Y se demostró que, en comparado con las personas que no son vegetarianas, las personas que tienen una alimentación basada en plantas, tienen un riesgo de doença cardiovascular más o menos 30% más bajo. Entonces, una alimentación basada en plantas con frutas, verduras, leguminosas, semillas, nueces, es muy, muy saludable con el mínimo posible de alimentos de origen animal. Hay también estudios epidemiológicos en Estados Unidos con los adventistas del séptimo día. Los adventistas son un grupo religioso que tiene por recomendación seguir una dieta saludable, practicar actividades físicas y también no fumar y no consumir bebidas alcohólicas. Como no fuman y no ingieren alcohol, es un grupo muy, muy interesante para estudiar las doenças cardiovasculares porque eliminamos dos importantes factores de confusión. Como la recomendación de una dieta basada en planta no es una obligación, es una recomendación, usted tiene en los miembros de la iglesia personas que comen carne, personas que son vegetarianas, personas que ingieren lácteos y huevos, pero no consumen carnes. Hay una gama diferente de dietas que son seguidas y puede hacer un estudio de comparación. Entonces, en esos estudios, los pacientes que seguían un padrón vegetariano de alimentación tenían una menor incidencia de doenças cardiovasculares isquémicas y también de otras doenças más. Esto fue estadísticamente significativo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual una dieta saludable disminuye las enfermedades cardiovasculares y la aterosclerosis? Nosotros sabemos hoy que hay una gran cantidad de compuestos bioactivos y fitoquímicos en los vegetales que actúan en diferentes etapas de la aterogénesis. Por ejemplo, la vitamina C, el hidroxitirosol de aceite de oliva actúa impidiendo la oxidación del colesterol LDL. También usted tiene la alicina de ajo, las fibras, los omega 3 que actúan también en el bloqueo de la expresión de genes proinflamatorios. Mira, durante todo el proceso de la aterogénesis, usted tiene una gran cantidad de flavonoides, de compuestos bioactivos presentes en los vegetales que actúan en este proceso, impidiendo el progreso de la aterosclerosis. Entonces, para la prevención, la medicina del estilo de vida es muy, muy importante, pero también es usada como un mecanismo de tratamiento y posiblemente reversión para pacientes que tienen enfermedad cardiovascular ya establecida. Me gustaría hablar un poquito del estudio del Dr. Esselstyn de la Cleveland Clinic en Estados Unidos. El Dr. Esselstyn es un famoso cirujano torácico, es uno de los pioneros de la medicina del estilo de vida en los Estados Unidos. Tiene una publicación, un libro que recomiendo la lectura a todos ustedes. No es un libro solamente para médicos, como también para personas leigas. El doctor Esselstyn hacía cirugías cardiotorácicas todos los días en sus pacientes y empezó a estar frustrado porque no estaba haciendo nada para prevenir las doenças cardiovasculares. Entonces,
Él pegó primeramente un pequeño grupo de 24 pacientes con doença arterial coronariana muy grave, algunos con múltiplos stents, otros también con bypass, no sé cómo se llama aquí, pero derivación, bypass. Pacientes que no tenían más ninguna oportunidad, pacientes que literalmente estaban en su casa esperando la muerte visitarlos. Estos pacientes fueron recomendados que siguiesen una dieta con cero gordura. Es una dieta muy restrictiva, no carnes, no aves, no frutos do mar, no lácteos, no huevos, no aguacates, no óleos, no nueces, nada de gordura. Estos pacientes fueron seguidos a cada 2 semanas y tuvieron una disminución muy grande de sus niveles de colesterol. Y muchos pacientes que tenían un pronóstico muy malo, que podrían morir en 3 o 6 meses, vivieron casi 20 años. Después, motivado por los resultados preliminares de este estudio piloto, este doctor hizo un otro estudio con 200 pacientes. Es increíble los resultados documentados en las arteriografías y las cintilografías. Usted puede ver que este es un paciente con una perfusión miocárdica ruin, que após la intervención tuve una recuperación de la recuperación. Esto no es apenas por el efecto de disminución de aterosclerosis, pero también por un mejor funcionamiento del endotelio con un incremento en la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Algunos años después, este es un paciente que tenía una doença coronariana aterosclerótica en la arteria descendente anterior, que 32 meses después, en una dieta baseada en plantas, sin gordura, tuve una reversión de la doença aterosclerótica. Esto no es un stent, esto es un stent natural, con una dieta, con manejo del estrés, con control de tabaquismo, con la medicina del estilo de vida. Este doctor presentó estos estudios en los Estados Unidos. Usted pueden ver que del total de 177 pacientes adherentes al tratamiento, 81% mejoraron su función cardiovascular, 8% tuvieron la doença estable y apenas 10% la doença empeoró. Cuando comparas con los pacientes que no adherieron a la intervención, ninguno paciente mejoró, 38% tuvieron la doença estable y 62% de sus pacientes tuvieron una peora en la doença. Este doctor en un congreso fue cuestionado. Doctor, ¿no crees que esta es una dieta muy radical? Usted puede estar pensando esto, ¿sí? Él respondió lo siguiente: sí, creo que es radical, pero más radical ainda es un paciente con 50 años con una doença arterial grave, tener que ir a una cirugía, sacar una vena de la pierna, abrir el pecho y hacer un bypass. Esto sí es radical. Entonces, para un paciente que no tenía más oportunidad, una dieta baja en gordura, baseada en plantas, salvó su vida. También un otro proponente de la medicina del estilo de vida es Dr. Dean Ornish, que desarrolló un programa. Es una equipe multidisciplinaria que promueve 18 encuentros de 4 horas de duración, 15 pacientes por grupo. Estos encuentros son 2 veces a la semana, con 4 horas de duración, 1 hora de una charla de salud, de nutrición, 1 hora de grupo de apoyo, 1 hora de actividad física y 1 hora de una reflexión saludable todos juntos.
Estos pacientes tuvieron muchos resultados buenos. Por ejemplo, Entonces, 5 minutos, por favor. gracias. Por ejemplo, aquí está el diámetro de la estenosis en la arteria coronaria. Los pacientes de grupo control, 5 años después, tuvieron un incremento en la estenosis. O sea, la aterosclerosis progredió. Para los pacientes que siguieron el programa, podemos observar una reducción en diámetro de la estenosis. La enfermedad cardiovascular coronaria no necesitaría existir si las personas tuviesen un estilo de vida saludable. Con la medicina de estilo de vida podemos por lo menos estabilizar la doença y en algunos casos revertir la doença cardiovascular. También es muy importante que los resultados son mejores con las personas que más adhieren a el programa. Entonces, cuanto mayor es la adherencia, mayor es el efecto. También el grupo experimental redujo el colesterol LDL en 40% en el primer año y 20% hasta los 5 años. Los pacientes en el grupo experimental tuvieron un riesgo 2.5 veces menor de tener cualquier evento cardiovascular durante el seguimiento. 2.5 veces menor riesgo de tener un evento cardiovascular. Las conclusiones. La mortalidad cardiovascular está bajando, pero el aumento de la obesidad y la diabetes puede comprometer estos logros. Los factores de riesgo se identifican cada vez mejor. Nosotros sabemos hoy cuáles son las causas de la enfermedad cardiovascular. Los grandes estudios epidemiológicos con cohortes acompañadas por muchos años confirman que un estilo de vida saludable es fundamental en la prevención. Y los estudios de intervención han demostrado que es posible prevenir la progresión e incluso revertir la enfermedad coronaria ya establecida a través de cambios consistentes en el estilo de vida. La medicina del estilo de vida tiene en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares una gran oportunidad de trabajo. Pero necesitamos sumar esfuerzos en el combate a estas doenças y necesitamos de todos vocês, de todos los médicos, todos los profesionales que van a ayudar a los pacientes a hacer progresivamente los cambios de estilo de vida que son necesarios de forma sustentable. Y me gustaría también decir para encerrar que 10 años atrás, cuando yo empecé a conocer más sobre medicina de estilo de vida, yo tenía 103 kilos, a los 24 años tenía hipertensión arterial y dislipidemia. Yo era tabaquista, ingería mucho alcohol y todo esto aprendí durante la facultad de medicina. Con muchas horas de estudio, muchas horas de hospital, poca actividad física, mucha comida para confort, para reducción del estrés. Estaba planeando mi primer infarto para los 40 años. Cuando conocí a doctora Daniela, mi esposa que está aquí, ella compartió conmigo sobre el estilo de vida saludable. Yo cambié mi vida, mis hábitos, bajé 17 kilos de peso. Mi tensión arterial fue de 14/9 para 11/7. Mi colesterol de 220 para 130. Estos cambios produjeron muchos resultados en mi vida y también con mis pacientes que a cada semana me veían 1 kilo más magro, con menos peso. Empezamos a prescribir la medicina de estilo de vida junto con los medicamentos, no teníamos entrenamiento para esto.
Entonces yo creo que los estudios demuestran que cuando nosotros médicos y profesionales de la salud aplicamos en nuestra vida un estilo de vida saludable, nosotros somos más propensos a recomendar que nuestros pacientes también sigan este estilo de vida. Entonces, si nosotros queremos un cambio en la sociedad, este cambio necesita empezar por nosotros mismos. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Cela. Muy interesante la charla. Realmente la enfermedad cardiovascular llega al final la muerte, pero el inicio del conundrum es el continuum de cardiovasculares, hipertensión, diabetes, factores de riesgo que deben prevenirse para evitar llegar a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ni bien se identifica un hipertenso, un obeso, un diabético, un estresado, una apnea del sueño, hay que tratarlo para evitar llegar a la parte final, que es falla cardíaca y muerte. Sí. Totalmente de acuerdo, los heart teams actualmente son multidisciplinarios, no solamente es el médico cardiólogo, es el médico clínico, el cardiólogo intervencionista, el cirujano, la enfermera, el nutricionista, el psicólogo, el endocrinólogo, dependiendo de qué patologías agregadas hay, el neumólogo. O sea, realmente no es exclusividad de ninguna especialidad, y creo que ahora el médico de estilo de vida sería también clave en este grupo para tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y creo que en todo. ¿Alguna experiencia en cuanto al apnea del sueño, en estilo de vida saludable? Algunas recomendaciones con pacientes que hayan tenido apnea del sueño, que es un factor de hipertensión y de enfermedad coronaria también. ¿Con sueño? Apnea del sueño. Cambio de sueño, sí. El apnea. Apnea, sí, sí. Nosotros sabemos que la apnea es muy prevalente en pacientes obesos con exceso de peso. Cuando bajamos de peso, todo lo que hacemos en la medicina del estilo de vida, con nutrición, con actividad física, con manejo de estrés, va a apoyar al paciente en la disminución de peso y también en la disminución de apnea, con consecuente disminución de la tensión arterial. El doctor Dexter también habló sobre el impacto, por ejemplo, de beber agua en la regulación térmica del cuerpo durante la noche. También habló del efecto de la luz azul de las pantallas en el sueño también. Entonces, yo trabajé en un centro de medicina de estilo de vida en Brasil, donde los pacientes pasaban una semana con nosotros. Es un programa residencial, un programa de internación en medicina de estilo de vida. Y nosotros a 10 horas de la noche cortábamos el Wi-Fi. No había conexión más. Los pacientes estaban con tremores, con abstinencia de la red social, pero agradecía mucho porque iban a dormir más temprano, sin la influencia de la luz. También es un programa que no tenía estimulantes como la cafeína, que nosotros también sabemos que la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que puede impactar negativamente en el sueño. Entonces, todos estos cambios también ayudan al cerebro a tener un relacionamiento y una inducción del sueño y consecuente disminución de la hipertensión y del riesgo cardiovascular. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahorita. Hola. Gracias. Buenas noches, doctor Cela, y buenas noches a todo el auditorio. Mi pregunta es la siguiente: la relación del consumo de grasas ha sido ampliamente estudiada en relación con la salud cardiovascular, y mi pregunta específicamente es si nos puede mencionar alguna evidencia en relación de la proteína de origen animal y la enfermedad cardiovascular. Sí. Esta es una charla de 45 minutos que yo tuve que reducir, pero hay sí evidencias hoy que
no es solamente la cantidad de proteína que es importante, pero también la calidad. Nosotros sabemos que la proteína de origen animal tiene un perfil de aminoácidos diferente de las proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, es conocido la relación entre consumo de proteína animal con aminoácidos más ácidos y la retirada de calcio de los huesos. También nosotros sabemos que hay un impacto de la calidad de proteína en el cáncer también. Sí, por ejemplo, hay estudios demostrando que la proteína whey, la caseína de leche, incrementa el riesgo de cáncer y la promoción de factores tumorales, cuando lo mismo no ocurre con la proteína de la soya, por ejemplo. Hay también relaciones entre proteína de origen animal y proteína de origen vegetal con las enfermedades cardiovasculares. Y también porque las proteínas de origen animal normalmente ven acompañadas de grasas saturadas, o que no es verdad para las proteínas de origen vegetal, que muchas veces vienen acompañadas de carbohidratos complejos o de grasas mono y poliinsaturadas. Vamos a agradecer esta noche a la doctora Victoria Armas por su participación en esta mesa. Vamos a pedir que ella sea la portadora de la entrega del certificado al expositor de este importante tema. Bueno, doctor Vicela, le agradecemos en nombre del decanato y del doctor Jaime Mamani, el doctor Medrano y el mío, por su brillante exposición y por haber compartido con nosotros sus experiencias. Muchas gracias. Estimados amigos, hace algunas décadas la Organización Mundial de la Salud concluyó que para reducir las enfermedades crónicas, aumentar los años de vida y la calidad de vida de las personas, se debía recurrir a elementos básicos como era el aumento del ejercicio, la dieta saludable, el mejoramiento del estado de estrés, entre otros. Durante estos años, ¿cuál ha sido la respuesta en el nivel público? El día de hoy, lamentablemente, estamos viendo el fenómeno del sobrepeso y de la diabetes como una epidemia, pero lo que preocupa en nuestro país es que este fenómeno se ha desplazado a la población infantil por diversas razones que nosotros entendemos. Los niños ahora son más obesos y van a desarrollar de una manera más temprana diabetes y enfermedades crónicas. El día de hoy hemos despedido a un ícono que es para nosotros en la salud pública, el doctor David Tejada Rivero. Él, en estos 40 años que se cumplió de Alma Ata, él nos recordaba que Alma Ata y la atención primaria de la salud no era como muchos la habían percibido. Lo que se sugirió en Alma Ata era lograr la salud de todos por todos. Es decir, la salud no es resultante solamente de quienes trabajamos en el sector salud. La salud es la resultante de cómo toda una sociedad se conjuga, coordina y ejecuta para que todos tengamos salud. El día de hoy creo que con estas 4 conferencias estamos saliendo motivados. Estamos saliendo motivados a que nuestros sistemas de sociedad pueden incluir medicina de estilo de vida, por ejemplo, para mejorar la salud de nuestra población. Antes de comenzar este evento, la señora decana reflexionaba cuando conversaba con el doctor Dr. Shurley y nuestros expositores, de que esto no solamente debería estar en la currícula de las universidades, esto debería ser contenido desde las escuelas primarias y secundarias,
y enseñar a nuestros niños cómo es de que deberíamos de conducir de una manera prudencial nuestra vida para poder agregar esos años que las sociedades que han desarrollado esto han logrado el día de hoy. Les agradezco infinitamente su participación esta noche. Estamos despedidos.